con todos ustedes. Tengo la satisfacción y el gran gusto de presentar a la directora de Chispazos Literarios, Sonia Fabiola de Mitrópolos, que viene elaborando, trabajando en este espacio con la literatura, con el arte en todas las formas y que va dando espacios Bueno, gracias, Adita. en el, se puede en México, en todo lado, en Europa, chispazos Gracias, Adita, por esta presentación muy literarios. amable. Y ahorita, y con ese cariño, ese carisma que tiene para nosotros, ensayo literario. Muchísimas gracias, Adita. Te agradezco enormemente y una alegría estar con ustedes y compartir acá en este espacio que tenemos cada mes para poder compartir algunas de nuestras inquietudes. En esta oportunidad traje el ensayo literario y una pregunta, porque traigo más preguntas que certezas. ¿Qué lugar queda para pensar lentamente en una época que exige respuestas inmediatas? Esa pregunta fue en realidad un punto de partida de esta presentación. Lo que hoy comparto no surge desde una posición de especialista ni pretende ofrecer una definición sobre el ensayo literario. Nace más bien del ejercicio de leer, relacionar ideas y organizar aquello que fue apareciendo mientras avanzaba en distintas lecturas. En esta exposición participa también del gesto del ensayo, que no propone una verdad cerrada, sino una conversación posible. Y quizás por eso me interesó acercarme al ensayo literario, porque parece ofrecer un espacio para pensar sin la obligación de tener todo resuelto desde el comienzo, ¿no? Hoy quiero reflexionar entonces con ustedes sobre este tema. ¿Qué es un ensayo literario? Cuando hablamos de ensayo literario, estamos hablando de un texto en prosa que reflexiona sobre un tema que elegimos como autores, ¿no? Allí tenemos una mirada subjetiva, demanda cierta organización, necesita de argumentos o interpretaciones. En el ensayo literario no se trata de informar ni de demostrar algo del modo que lo haría un texto científico. El ensayo propone una mirada y tradicionalmente se lo vinculó con el género didáctico o ensayístico, porque busca exponer ideas y reflexionar sobre ellas, pero ocupa un lugar singular entre los géneros. Si observamos los géneros literarios tradicionales, tenemos el narrativo, que nos cuenta historias, el lírico, que expresa emociones, el dramático, que expresa acciones. Y el ensayo se diferencia porque su materia principal es el pensamiento. Sin embargo, pensar no significa escribir de manera fría o impersonal. Y aquí aparece una cuestión importante. El ensayo no solo desarrolla ideas, las desarrolla desde una voz, desde una sensibilidad, desde una forma particular de mirar el mundo. Por eso el ensayo literario no separa reflexión y escritura. Piensa escribiendo y escribe pensando. No todos los ensayos son literarios. A veces usamos la palabra ensayo como si se designara un único tipo de texto.
pero no todos son literarios. Existen distintas modalidades. Algunas de ellas, por ejemplo, el ensayo académico, más expositivo y objetivo, el ensayo argumentativo, que sostiene y defiende una postura, el ensayo crítico, que interpreta y valora obras o fenómenos, y el ensayo literario, que es una forma particular dentro de este universo. Y aquí aparece una idea fundamental. El pensador francés Michel de Montaigne, considerado el padre del ensayo, entendía que pensar y escribir eran actos inseparables. La idea no aparece completamente formada antes del lenguaje, muchas veces se va construyendo mientras escribimos. Y creo que esa observación resulta muy sugerente, porque quizás el ensayo nos recuerda algo que a veces olvidamos, que el pensamiento no siempre llega terminado. A veces necesita recorrer un camino. A ver, perdón. ¿Qué hace que un ensayo sea literario? Y aquí aparece la pregunta central. No es el tema lo que lo define, sino cómo está escrito. Un ensayo puede hablar de política, animales, memoria, arte o filosofía. Lo literario aparece en el modo de abordar esos temas. Por eso encontramos varios rasgos. Primero, el lenguaje posee valor estético. No solo comunica información, también construye imágenes, ritmo y resonancia. Segundo, hay una subjetividad elaborada. No se trata simplemente de opinar, es experiencia pensada, una mirada trabajada por la reflexión. Tercero, hay apertura. El ensayo literario no suele cerrar el debate ni demostrar una verdad definitiva. Explora, sugiere, problematiza y finalmente tenemos otro punto que es la hibridez. Aquí podemos mezclar narración, reflexión, descripción y tiene porque lo que me quiero detener aquí porque quiero compartir una teoría cerrada sobre el ensayo, ¿no? En el resultado de lecturas que fui organizando mientras presentaba esta pregunta, tal vez sea también una enseñanza del propio ensayo. Esto que el pensamiento no siempre se presenta terminado. Muchas veces se va construyendo en ese recorrido. Y ese recorrido nos conduce al ejemplo que elegí. Matar a un elefante, de George Orwell, es un ensayo que leí, que disfruté, que me encantó. Es uno de los ejemplos más interesantes del ensayo literario. El texto narra un episodio situado en Birmania, donde Orwell había trabajado como policía del Imperio Británico. Ahí existe un debate si ha sido autobiografía o no, pero esa no es la cuestión más importante, ¿no? En apariencia es una historia sencilla, un elefante se descontrola, el oficial debe intervenir, sin embargo, pronto entendemos que el centro del relato no es el animal, sino la conciencia. Orwell se siente presionado por la multitud y termina disparando. No porque esté convencido de hacerlo, sino porque teme parecer débil. Y allí emerge la tesis del ensayo, que sería que el imperialismo destruye la humanidad, no solo de los dominados, sino también de quienes ejercen el poder. El opresor tampoco es libre, está atrapado en el papel que representa. Por eso el ensayo no termina con heroísmo, termina con incomodidad, con culpa, con una crisis de conciencia. Y así vemos con claridad cómo funciona el ensayo literario. Una experiencia concreta se convierte en reflexión moral y política. La anécdota abre pensamiento. En esto,
para ir cerrando, quiero retomar la pregunta inicial: ¿qué lugar queda para pensar lentamente? Y tal vez justamente allí aparezca el valor del ensayo. En tiempos de respuestas inmediatas, el ensayo propone una pausa, donde abundan las certezas vociferadas, los gritos. El ensayo ofrece preguntas, no grita, no adoctrina, conversa, invita al lector a pensar con él. En un entorno dominado por la rapidez y el juicio instantáneo, el ensayo te habilita algo profundamente humano: la lentitud del pensamiento, el derecho al matiz y la posibilidad de explorar sin conclusiones definitivas. Y por eso es que simplemente les dejo esto, lo compartido, como les dije, no es una certeza sobre el ensayo, sino una reflexión que nació cuando estuvimos preparando y trabajando el ensayo. Tal vez por eso el ensayo siga resultándome tan valioso, porque nos recuerda que pensar no siempre significa concluir, a veces significa animarse a explorar. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.